En la década de 1940, hubo pocos actores que personificaran el aspecto completamente americano como Burt Lancaster, quien rápidamente encendió Hollywood con actuaciones en películas como The Killers, The Flame and the Arrow y The Crimson Pirate. Con el tiempo, sería nominado a 4 premios de la Academia al Mejor Actor, ganando por Elmer Gantry cuando tenía casi 50 años. Al final de su carrera, el American Film Institute lo nombró el 19º en su lista de los 50 mejores actores del siglo XX. Sin embargo, junto a una exitosa carrera duradera, su vida personal fue un lío complicado con excentricidades, relaciones complicadas, problemas de salud persistentes y una partida inesperada y lamentable de la leyenda de la pantalla plateada. Su muerte, junto con la de su hijo, ha dejado muchas preguntas para los medios y los fans por igual. Vamos a explorar la fascinante vida de este individuo y descubrir los misterios detrás de sus muertes, desde una juventud problemática hasta el estrellato en Hollywood. Burton Stephen Lancaster nació en el barrio Little Italy de East Harlem, Nueva York. Su padre trabajaba como empleado postal y era de ascendencia irlandesa, mientras que su madre, Lizzie, era conocida por su naturaleza feroz. Una vez lo castigó severamente por devolver el cambio incorrecto de una tienda de comestibles. Durante su tiempo en la DeWitt Clinton High School, Lancaster supuestamente se involucró en una pelea con cuchillos y pasó varios meses recuperándose de una herida. Más tarde admitió que fue una juventud problemática que podría haberse convertido en criminal si no fuera por su participación en el deporte y su amor por la lectura, especialmente las obras de Ernest Hemingway y F. Scott Fitzgerald. A los 14 años, Lancaster había crecido hasta alcanzar los 1,87 metros de altura y se destacaba en el baloncesto. A pesar de recibir una beca para jugar en la Universidad de Nueva York, decidió convertirse en acróbata con el circo de los hermanos Kay. Lo describió como una gran vida, aunque rara vez mencionó su breve matrimonio con una acróbata adolescente llamada June Ernst. En 1939, una lesión en la mano obligó a Lancaster a abandonar el circo. Luego trabajó en varios empleos, incluyendo camionero, bombero, empacador de carne y vendedor de sombrerería en la tienda departamental Marshall Field de Chicago. Sus colegas lo recordaban sorprendiendo a los clientes con volteretas sobre los mostradores y haciendo cartwheels por los pasillos. Incorporado en 1942, Lancaster pasó 3 años en el extranjero en la Unidad de Servicios Especiales del Quinto Ejército. Contó humorísticamente sobre su tiempo como pasapáginas de un pianista soldado, mientras recorría el norte de África, Italia y Austria. Durante su servicio, conoció a Norma Anderson, una entretenedora de las Fuerzas de Servicio Unidas. Después de regresar a Nueva York, Norma lo ayudó a conseguir una audición teatral que atrajo la atención del productor Mark Hellinger. Esto llevó al primer papel cinematográfico de Lancaster en The Killers, junto a Ava Gardner. Estrenada en agosto de 1946, el thriller criminal, basado en un cuento de Hemingway, catapultó a Lancaster a la fama. Unos meses después, se casó con Norma, la intensidad y complejidad de una leyenda de Hollywood. Incluso en su debut en Hollywood, Lancaster rápidamente ganó la reputación de ser un actor difícil. Ese chico ha hecho una película y ya sabe más que nadie en el estudio, se quejó el productor Hellinger. Esta reputación siguió a Lancaster a lo largo de su carrera de casi 45 años, que abarcó más de 75 películas. La presencia en pantalla y la versatilidad de Lancaster eran inigualables. Algunos de sus roles más memorables incluyeron al astuto escritor de chismes J. Hunsaker en Sweet Smell of Success, al príncipe siciliano del siglo XIX en The Leopard de Visconti y al solitario ornitólogo en Birdman of Alcatraz, que le valió el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Venecia de 1962. También interpretó una variedad de personajes como clérigos, un alemán arrepentido acusado de crímenes de guerra
y numerosos tipos duros, vaqueros, sargentos de ejército y acróbatas. A pesar de la falta de formación formal, Lancaster siempre estuvo dispuesto a arriesgarse con sus roles. En 1952, interpretó a un quiropráctico alcohólico de mediana edad en Come Back, Little Sheba. En una escena clave, su personaje pierde los estribos y ataca a su esposa con un cuchillo. Esta explosión convincente de ira reflejaba la intensidad en la vida real de Lancaster, según muchos insiders de Hollywood. Burt daba mucho miedo, dijo Elmer Bernstein, quien compuso la música para Sweet Smell of Success. Era un tipo peligroso, tenía un genio muy corto, era muy físico, pensabas que te podía golpear. Del mismo modo, Sidney Pollack describió a Lancaster como un hombre muy intimidante, y el director Alexander McKendrick lo llamó aterrador, admitiendo que se sentía amenazado por la estrella. Estas amenazas a veces se volvían físicas, como cuando Lancaster supuestamente golpeó tan fuerte a Jack Palance durante una discusión en el set de The Professionals de 1966, que Palance vomitó. Una historia similar se cuenta sobre Robert Mitchum y Palance en el set de Second Chance de 1953. Cuando Michael Winner dirigió a Lancaster en Lawman en 1971, los miembros del equipo se quejaron de los arrebatos de ira de Lancaster. Winner, quien reconoció que Lancaster podía ser un poco sarcástico, luego experimentó la furia del actor cuando Lancaster lo agarró y amenazó con tirarlo por una montaña en Durango. Me amenazó con matarme 2 veces cuando perdió los estribos, dijo Winner a Vice en 2009. Una vez me agarró por la pelvis gritando, pero a pesar de eso, seguía siendo un amigo querido y un hombre maravilloso. ¿A quién le importa si intentó matarme un par de veces? Una de las peleas más desagradables de Lancaster ocurrió en febrero de 1984, en México, en el set de Little Treasure. A los 70 años y recuperándose de una cirugía de bypass cardíaco, Lancaster se enfrentó físicamente a su coestrella de 35 años, Margot Kidder, famosa por interpretar a Lois Lane en las películas de Superman. Ella interpretó a la hija separada de Lancaster en la película. Quería hacer algo en una escena que él no quería que hiciera, contó Kidder a Abby Club en 2009. Le dije, no entiendes, y él empezó a golpearme, así que le devolví el golpe. Kidder admitió haber insultado a Lancaster gritando, viejo fracasado, durante la pelea, que los dejó a ambos con cortes sangrientos. Burt Lancaster, una vida amorosa compleja. Ernest Lehman, el guionista nominado al Oscar detrás de Sweet Smell of Success, recordó su primera reunión con Lancaster en 1957 con asombro. En el libro de James Naremore de 2010, Sweet Smell of Success, Lehman dijo, estaba sentado con el agente Harold Hecht. La puerta se abrió y entró esta figura imponente y alta. Burt Lancaster se estaba subiendo la cremallera y sonreía orgulloso, diciendo, ella se lo tragó. Como truco de fiesta, Gore Vidal solía imitar a Mickey Knox, amigo actor y solucionador de problemas, de Lancaster, como se relata en las memorias de Michael Mushaw, Sympathy for the Devil. Vidal decía, ¿tienes idea de lo difícil que es conseguir que Burt Lancaster sea soplado todas las noches de la semana? A pesar de su matrimonio aparentemente feliz con Norma, con quien tuvo 5 hijos, incluido el guionista Bill Lancaster, se rumoreaba que Burt había tenido numerosos romances con maquilladoras, asistentes de producción y actrices como Marlene Dietrich, Shelley Winters y Deborah Kerr, con quien compartió la famosa escena de amor en la playa en De aquí a la eternidad. El fallecido Roger Moore recordó que Tony Curtis le pasó un consejo de Lancaster sobre cómo actuar si tu esposa te sorprende en medio de un romance. Moore recordó en 2014. Continúa con lo que estás haciendo, y cuando llegues a casa, niega todo y di, pero tienen personas que se parecen a mí. En su biografía de 2000 sobre Lancaster,
Kate Buford mencionó que los miembros de la familia decían que el actor a menudo estaba deprimido por ser bisexual y que sus relaciones homosexuales siempre fueron a corto plazo. En 2017, el ex cantante de rock and roll Vince Eager contó al Nottingham Post que cuando tenía 18 años, Lancaster, de 45 años, lo invitó a ir a un club nocturno en Soho. Lancaster le ofreció un papel en una película diciendo: «Lo que necesitamos es ir a mi hotel. Estoy tomando un avión a Los Ángeles mañana al mediodía, así que necesitamos hablar de esto durante el desayuno». Luego puso su mano en mi muslo y dijo: «¿Entiendes?». Lo rechacé, y Burt me gruñó y dijo: «Si no vienes conmigo ahora, muchacho, no estarás en la película». Por orden del director J. Edgar Hoover, el FBI mantuvo archivos sobre Lancaster de 1948 a 1963, en parte debido a sospechas de simpatías comunistas y también para investigar su comportamiento sexual en la década de 1950. En 2000, 6 años después de la muerte de Lancaster, los archivos del FBI revelaron que los agentes lo habían fotografiado en supuestas orgías, a las que también asistieron Rock Hudson y otros notorios homosexuales de Hollywood. Lancaster siempre estuvo orgulloso de su cuerpo, posando alegremente para fotografías desnudo en su juventud. Incluso en la mediana edad, se mantuvo en forma con carreras diarias en la pista de la Universidad de California. En 1968, a los 55 años, pasó toda la película The Swimmer usando solo unos ajustados bañadores azules, habiendo contratado al entrenador de waterpolo masculino de la universidad para perfeccionar sus habilidades de natación. La película, basada en un cuento del autor bisexual John Cheever, presentó a Lancaster descrito como ágil y hermoso, con proporciones realmente perfectas. Es como una estatua griega, según Buford. Hubo informes de jóvenes que merodeaban su camerino, y un año después del estreno de la película, su matrimonio de 23 años con Norma terminó. Lancaster reconoció sus propios defectos, admitiendo: «Soy una molestia. Trato de dirigir películas. Intento decirles a los otros actores cómo actuar. La gente me odia». En 1948, con los agentes Hecht y James Hill, Lancaster fundó Hecht Hill Lancaster y comenzó una compañía cinematográfica llamada Norma Productions, nombrada en honor a su esposa, para hacer películas. Criticó la repetitiva narrativa de Hollywood diciendo: «Si nos hubieran permitido hacer algunas de las historias que queríamos hacer bajo el sistema de estudio, no habríamos tenido que iniciar nuestra propia compañía». Pero solo querían hacer las mismas historias una y otra vez. La compañía produjo muchas películas destacadas, incluyendo The Flame and the Arrow, Sweet Smell of Success, y Marty, protagonizada por Ernest Borgnine y ganadora de 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Robert Redford una vez hizo una audición en Hecht Hill Lancaster y quedó asombrado por el trapecio especial y las cuerdas que Lancaster había instalado. Joanna, la hija de Lancaster, recordó que su padre una vez hizo que un potencial novio escalara una cuerda de 25 pies como prueba para ver si podía salir con ella. Un rol diverso más allá del foco. Fuera de la pantalla, Lancaster fue un firme defensor de los derechos civiles y fue uno de los pocos actores honrados de hablar en la marcha sobre Washington de Martin Luther King en 1963. Apoyó activamente a George McGovern en las elecciones presidenciales de 1972, lo que lo colocó en la infame lista de enemigos del presidente Nixon en 1973. Lancaster supuestamente rechazó el icónico papel de Clint Eastwood en Harry el Sucio porque creía que promovía un enfoque regresivo y de derecha hacia la aplicación de la ley. En 1984, Lancaster recibió el Premio de Salud Mental del Departamento de Psiquiatría de UC Irvine por su trabajo en vídeos que abordan los problemas de las personas con enfermedades mentales a largo plazo. En 1987, fue honrado como el Hombre del Año por la organización Aid for AIDS,
después de posar para un póster con la leyenda: piensa antes de actuar. No contraigas el SIDA. Este reconocimiento por su labor benéfica llegó durante un resurgimiento tardío en su carrera, que incluyó papeles principales en Atlantic City, 1981, Local Hero, 1983, y Campo de Sueños, 1989. En Atlantic City, obtuvo su cuarta y última nominación al Oscar al mejor actor por su papel como un gángster envejecido en la obra maestra de Louis Malle. Incluso como actor mayor, Lancaster mantuvo su espíritu combativo. La biografía de Buford recuerda un incidente en el que, cuando el director francés le pidió que moderara su entrega, Lancaster gritó: «Está bien, lo haremos como el pequeño Froggy quiere, y luego lo haremos como debe hacerse». En Local Hero, Lancaster fue excelente como un excéntrico magnate del petróleo de Texas. El director Bill Forsyth le dijo más tarde a The Arts Desk: «No fue ningún problema en absoluto, no tenía ego, era trabajador, al igual que yo, no tenía mucho chismorreo». En 1985, Lancaster se asoció con su viejo amigo Kirk Douglas para la comedia Tough Guys, sobre dos ladrones de tren envejecidos. Douglas y Lancaster habían sido amigos durante décadas, a pesar de que Lancaster supuestamente hizo llorar al diminuto Douglas una vez burlándose de las plantillas en sus zapatos. Para cuando Lancaster asumió el papel de un médico de pueblo en el conmovedor film de béisbol Campo de Sueños, su salud ya se deterioraba rápidamente. Años de fumar en exceso ya le habían causado enfermedades cardíacas, y en septiembre de 1990 sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado, apenas 2 meses después de casarse con Susan Scherer, una coordinadora de producción televisiva de 48 años. Lancaster permaneció incapacitado durante los últimos 4 años de su vida. Eventualmente, rechazó todas las visitas, incluida la de su viejo amigo Douglas. Lancaster falleció de un ataque al corazón en su condominio de California a la edad de 80 años, el 20 de octubre de 1994. Fue enterrado en privado, como había pedido, sin servicio fúnebre ni memorial. Su antigua amante, Jackie Bone, observó una vez a Lancaster parado y mirando en un campo de golf, pensando para sí misma: «Ahí hay un hombre infeliz». A pesar de su imagen pública, Lancaster insistía en que la gente malinterpretaba su verdadero carácter, afirmando que no era abrasivo ni agresivo, sino más bien intelectual y preocupado. El temperamento de Lancaster fue desafiado famosamente durante una aparición en el programa de televisión de Mike Wallace en abril de 1962 para promocionar El hombre de Alcatraz. Wallace recordó más tarde: «Burt Lancaster se enojó tanto conmigo que pensé que me iba a golpear. Su temperamento era realmente letal. Pensé que podría intentar provocarlo en vivo». Ante las persistentes preguntas sobre su temperamento, Lancaster finalmente abandonó el set, dejando el estudio. La invitada Barbra Streisand le comentó a Wallace: «Usted siguió preguntándole sobre su temperamento, así que él le mostró que lo tenía». Luchando contra la enfermedad cardíaca y superando la adversidad. Su condición cardíaca, empeorada por décadas de fumar, ya había requerido que Lancaster se sometiera a múltiples cirugías de bypass de arteria coronaria, comenzando en 1983. Estas cirugías fueron intentos críticos para abordar los bloqueos en sus arterias y mejorar el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. A lo largo de los años 80 y principios de los 90, la salud de Lancaster fue motivo de preocupación mientras luchaba contra los efectos de su enfermedad cardíaca. Sus elecciones de estilo de vida, particularmente su hábito de fumar, continuaron afectando su salud cardiovascular a pesar de las intervenciones médicas. En 1990, Lancaster sufrió un derrame cerebral mientras visitaba a un amigo en el condado de Orange, E.E.U. Este incidente grave marcó el punto culminante de una serie de dolencias físicas que habían aquejado a la estrella, conocida por sus roles en más de 70 películas.
Lancaster, quien siempre había presumido de su buena forma física, enfrentó numerosos contratiempos de salud a lo largo de los años. Su condición cardíaca, exacerbada por años de tabaquismo, ya había llevado a múltiples cirugías de bypass de arteria coronaria, comenzando en 1983. A pesar de estas intervenciones, su condición cardíaca persistió, requiriendo un manejo continuo. Después de su derrame cerebral en septiembre de 1990, Lancaster quedó parcialmente paralizado, un revés profundo que afectó significativamente su vida diaria y su carrera. Esta crisis de salud ocurrió solo unos meses después de su matrimonio con Susan Scherer, coordinadora de producción televisiva. El derrame afectó la movilidad e independencia de Lancaster y requirió una intensa rehabilitación para recuperar la mayor cantidad de función posible. Susan Scherer desempeñó un papel crucial durante este difícil período, brindando apoyo inquebrantable y ánimo a su esposo. El capítulo final de un ícono de Hollywood. El 20 de octubre de 1994, Burt Lancaster, el estimado actor de Hollywood, falleció de un ataque al corazón en su hogar en Century City, Los Ángeles, California. Tenía 80 años en el momento de su muerte. Los últimos momentos de Lancaster estuvieron rodeados de sus seres queridos, incluida su esposa Susan Scherer, y sus cercanos amigos de la industria del entretenimiento. Lancaster fue enterrado en el Westwood Village Memorial Park Cemetery en Los Ángeles. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para los fans y admiradores que buscaban rendir homenaje al legendario actor. El funeral de Lancaster fue un evento solemne al que asistieron su familia, amigos y colegas de la industria cinematográfica. Tras su fallecimiento, se organizaron diversas actividades para conmemorar el legado de Lancaster. Retrospectivas y homenajes cinematográficos celebraron sus roles icónicos, desde el carismático Elmer Gantry hasta el introspectivo El hombre de Alcatraz. Sus películas continuaron proyectándose en todo el mundo, asegurando que su influencia en el cine perdurara mucho después de su muerte. Su fallecimiento dejó un profundo impacto tanto en sus colegas como en sus fans. Kirk Douglas, amigo cercano y compañero actor, reflexionó sobre el legado de Lancaster comentando: ¿sabes? Burt no está realmente muerto. La gente seguirá viéndonos dispararnos el uno al otro. Seguirá viéndolo en sus muchas otras grandes películas. Al menos ahora está en paz. Douglas enfatizó que la contribución de Lancaster al cine iba más allá de la actuación. Lo describió como un intelectual curioso con una profunda pasión por la ópera y una búsqueda implacable de personajes únicos como Elmer Gantry y el hombre de Alcatraz. La versatilidad y dedicación de Lancaster a su oficio le valieron respeto y admiración en toda la industria. William Henry Lancaster, hijo de Burt Lancaster y Norma Anderson, tampoco escapó de la enfermedad hereditaria de su padre. Su vida, que se pensaba estaría muy cumplida en una familia famosa, sin embargo, la vida continuó burlándose de este individuo. Una vida llena de luchas y superación de adversidades para alcanzar el éxito. William Henry Lancaster nació en la realeza de Hollywood como hijo de Burt Lancaster y Norma Anderson. Su temprana vida estuvo marcada por desafíos significativos, especialmente al contraer polio a una edad joven. Esta enfermedad resultó en una pierna más corta que la otra, lo cual afectó su movilidad a lo largo de su vida. A pesar de las limitaciones físicas impuestas por la polio, William Henry, a menudo llamado Bill, mostró resiliencia y determinación desde temprana edad. Creciendo a la sombra de su famoso padre, navegó entre los privilegios y presiones de ser parte de una renombrada familia de Hollywood. El divorcio de sus padres en 1969 añadió complejidad a su crianza, afectando la dinámica familiar y su crecimiento personal. Educacionalmente, William Henry asistió a escuelas en el área de Los Ángeles, donde lidió con problemas de salud, pero también mostró un gran interés en las actividades creativas. Eventualmente, siguió una carrera en escritura y actuación,
aprovechando sus experiencias e insights adquiridos al crecer en la industria del entretenimiento. Logró abrirse camino en la industria del entretenimiento a pesar de la imponente sombra de la fama de su padre. Su carrera comenzó con una aparición especial en la popular serie de televisión The Big Valley en 1967, donde mostró su talento actoral. Sus primeros roles, incluyendo interpretar a King en la película de misterio The Midnight Man, 1974, dirigida por su padre, insinuaban su potencial tanto en la actuación como en la narración. Sin embargo, fue en la escritura de guiones donde William Henry Lancaster encontró su verdadera vocación. Obtuvo reconocimiento por su guión adaptado de la icónica película de horror de John Carpenter, The Thing, basada en la novela corta Who Goes There, de John W. Campbell, Jr. Su adaptación contribuyó a la atmósfera tensa y a la popularidad perdurable entre los aficionados al horror. Además, Lancaster escribió los guiones originales para 2 entregas de la franquicia The Bad News Bears, demostrando su versatilidad en narrativas cómicas y deportivas. En 1982, Lancaster se embarcó en un proyecto significativo al redactar el guión inicial de la adaptación cinematográfica de la novela Firestarter, de Stephen King, para John Carpenter. Su participación subrayó su habilidad para adaptar obras literarias complejas en guiones cinematográficos convincentes. A pesar de sus contribuciones, la producción enfrentó desafíos y Universal Studios, finalmente, optó por una dirección diferente bajo la nueva dirección de Mark L. Lester. Más allá de sus logros como guionista, William Henry Lancaster sigue siendo una figura notable en la historia del cine. Sus reflexiones sobre The Thing se capturaron en el documental The Thing, Terror Takes Shape, incluido en la edición de coleccionista en DVD de la película. Lancaster habló abiertamente sobre su proceso creativo y los desafíos de adaptar la historia de Campbell, enfatizando su dedicación para capturar los elementos claustrofóbicos y paranoicos del relato. La vida personal de William Henry Lancaster. Estuvo casado con Kippi Kovacs, hija del legendario comediante Ernie Kovacs. Su unión reunió a 2 familias prominentes de la industria del entretenimiento, agregando un linaje de Hollywood a su relación. Kippi Kovacs, conocida por su ingenio y encanto heredados de su padre Ernie Kovacs, compartía un profundo vínculo con William Henry Lancaster. Juntos, emprendieron un viaje matrimonial que no solo fue una unión de amor, sino también de intereses compartidos en las artes y el entretenimiento. Durante su matrimonio, la pareja dio la bienvenida a una hija llamada Keith Christine, quien se convirtió en un añorado miembro de su familia. Como padres, William Henry y Kippi criaron a Keith Christine en un entorno enriquecido por la creatividad y la influencia cultural, fomentando su crianza dentro del legado de 2 dinastías destacadas del entretenimiento. A pesar de las demandas de sus respectivas carreras, William Henry Lancaster y Kippi Kovacs se esforzaron por mantener un equilibrio entre la vida familiar y sus compromisos profesionales. La muerte prematura de William Henry Lancaster a la edad de 49 años conmocionó tanto a su familia, amigos, como a sus seguidores. Tras una vida marcada por logros creativos y lazos familiares, su fallecimiento dejó un vacío profundo en la industria del entretenimiento y en los corazones de sus seres queridos. Trágicamente, Lancaster sucumbió a un ataque al corazón en 1997, una condición que había afectado su salud a lo largo de su vida adulta. Su muerte prematura resonó con los desafíos enfrentados por su padre, Burt Lancaster, quien también luchó contra enfermedades cardíacas en sus últimos años. En un tributo conmovedor a su memoria, las cenizas de William Henry Lancaster descansan en el cementerio Westwood Village Memorial Park, en Los Ángeles. Este sereno lugar de descanso final también alberga las cenizas de su padre, Burt Lancaster, simbolizando un vínculo familiar que trascendió sus vidas.
La decisión de enterrar las cenizas de William Henry, junto a las de su padre, reflejó una cercanía familiar profunda y el deseo de honrar su legado compartido en la industria cinematográfica. Agregando a la pena familiar, las cenizas de la hija de William Henry, Kate Christine, quien falleció en 2017 a la edad de 51 años, también fueron sepultadas en la misma tumba. Esta reunión poignante en la muerte reunió a 3 generaciones de Lancasters, unidas en el descanso eterno y conmemoradas en el entorno sereno de Westwood Village Memorial Park.